Primero debemos entender, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que recopila e interpreta información con el objetivo de reducirla a un cuadro, una tabla o un gráfico. Se dice que es una rama de las matemáticas porque utiliza modelos matemáticos provenientes de la teoría de la probabilidad para obtener sus resultados. Hoy en día, la estadística es utilizada en la ecología, la contabilidad y los estudios de marketing, entre otros. La estadística ha existido desde el comienzo de la humanidad, al principio de manera rudimentaria. Por ejemplo, alrededor del 3000 a.C., los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y el comercio. En el siglo XIX, con la generalización del método científico, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos. En la actualidad, se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar los datos. La población, las muestras y las variables son todos elementos de la estadística. La población es el conjunto de todos los objetos que se estudian, sobre los cuales intentamos formular conclusiones y que presentan características comunes. Puede ser finita, lo que significa que posee un número de elementos limitado, o infinita, que contiene un número de elementos ilimitado. Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de todos los elementos se dificulta. Por eso se utiliza una muestra estadística. Esta es una fracción que representa a la población y es tomada para elevar la cantidad de los resultados y facilitar el estudio en sí. Las variables, por su parte, son caracteres cuantitativos medibles. Una variable puede ser continua, es decir, que toma infinitos valores intermedios dentro de dos valores consecutivos, como el peso y la altura. También puede ser discreta, tomando solo un valor concreto entre dos valores separados, como la edad o la cantidad de algo. Por otra parte, los atributos son caracteres cualitativos no medibles que se expresan a través de palabras, como pueden ser la religión o los oficios. Los datos estadísticos no son otra cosa que el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. Estos deben organizarse de una manera sistemática, es decir, se requiere que los datos sean clasificados en las siguientes categorías. Datos cualitativos, cuando la diferencia entre ellos es de clase y no de cantidad. Datos cuantitativos, cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes, decimos que son datos cuantitativos. Datos cronológicos, cuando los valores de los datos varían en diferentes instantes o periodos de tiempo, los datos son reconocidos como cronológicos. Datos geográficos, cuando los datos están referidos a una localidad geográfica, se dice que los datos son geográficos. Los datos recogidos deben ser organizados, tabulados y presentados para que su análisis e interpretación sean rápidos y útiles. Estos pueden ser mediante tablas o gráficos, tales como gráfico de columna, gráfico de barras, etc. La bioestadística es la aplicación de la estadística en la biología. Los orígenes de la bioestadística se remontan al siglo XIX y tienen como precursora a la enfermera inglesa Florence Nightingale, quien durante el desarrollo de la guerra de Crimea se preocupó en observar el fenómeno que indicaba que eran muchísimas más las bajas que se producían en el hospital que en el frente de batalla. La principal ventaja del pensamiento estadístico interviniendo en la biología es que no solo resuelve, sino que también comprende una compleja metodología para dar respuesta a las hipótesis, además de agilizar la cuestión de organización del sistema de investigación, desde el diseño general, el de muestreo, el de control de calidad de información y la presentación de los resultados. Algunos ejemplos de aplicaciones concretos para la bioestadística pueden ser pruebas de fármacos para el combate de una enfermedad específica, formas en las que una determinada enfermedad se propaga, considerando características de individuos afectados y sus condiciones ambientales, entre otros. Como podemos ver, la estadística puede ser en extremo útil porque ofrece un conjunto de procedimientos estandarizados para el tratamiento de la información.
En tanto, en la actualidad, la aplicación de la bioestadística resulta ser fundamental y necesaria en ámbitos como la salud pública, entre los que se incluye la epidemiología, salud ambiental, nutrición y servicios sanitarios, poblaciones genéticas, medicina, ecología y bioensayos. De todo esto que mencionamos, sin duda, puede apreciarse que la llegada de la bioestadística a estas áreas ha sido un hallazgo y una oportunidad increíble para avanzar en la erradicación de enfermedades y males que aquejan a la población mundial. Y asimismo, para mejorar métodos de tratamiento y de diagnóstico, a sabiendas de las características de los lugares y de las personas que los habitan.